El cumpleaños de mi madre parecía tranquilo, hasta que mi hija de 10 años me llamó: «Sal de ahí». Ya, no dudé. Nunca volví a entrar a esa casa. 3 meses después, mis padres rogaban por una segunda oportunidad. Era solo un cumpleaños más, uno de esos con servilletas de papel, pasteles color pastel y música suave de fondo. Mi madre había preparado su clásica tarta de frutas, esa que suele hacer cuando quiere parecer sencilla, pero aún así dejar claro que está por encima del resto. Mi padre contaba una de sus historias de siempre, esa sobre lo difícil que solía ser la vida. Mi hermana Mariana había traído globos y sonreía como si no hubiera pasado la mañana gritando a sus hijos. En otras palabras, todo parecía normal, ese tipo de normalidad que se vuelve invisible cuando vives inmersa en ella. Los mismos olores, las mismas voces, los mismos ritmos. Algunas risas, algunas quejas. Mi hija Elisa se había esfumado en algún rincón para jugar o leer. Había cupcakes, vino barato, algo de música sonando al fondo. Nada de gritos, ningún drama, ni una tensión palpable. No pensaba, simplemente existía en ese ambiente, flotando, manteniéndome en silencio, como me había acostumbrado a hacer. Mantener la ligereza, no sacar los temas difíciles, sonreír aunque estuviera agotada, fingir. Ahora que lo pienso, quisiera poder sacudir a esa versión pasada de mí. Como no sentí nada raro, como no noté que algo iba mal, pero en ese momento no lo hice. De hecho, creí que las cosas estaban empezando a mejorar, que tal vez por fin habíamos alcanzado una especie de tregua. Incluso me descubrí sonriendo un par de veces. Y entonces sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo y parpadeé al ver la pantalla. Elisa, extraño, siempre venía a buscarme si necesitaba algo. Miré a mi alrededor, pero no la vi. Tal vez estaba en el patio o en la planta de arriba. Contesté: «¿Qué pasa, cielo?». Su voz fue como un golpe en el pecho. «Sal de la casa, ahora». Me quedé inmóvil. Todo a mi alrededor seguía su curso, pero yo me congelé. El aire cambió. «¿Qué ocurrió?», pregunté. «Por favor, sal ahora mismo», susurraba. Temblaba. Estaba asustada. Me puse de pie con lentitud. Mi mente en blanco, luego saturada. ¿Le hicieron daño? ¿Se cayó? ¿Entró alguien a la casa? No pregunté más. Solo caminé hacia la puerta principal. No hablé con nadie. No miré a la mesa de dulces ni a la sonrisa forzada de mi madre. Ni siquiera me puse los zapatos. Mi cuerpo se movía solo, como si estuviera viendo todo desde fuera. El aire era cálido. El jardín olía a césped recién cortado y perfume barato. Ahí estaba ella, de pie junto a la entrada, con su mochila al hombro y la mirada fija en mí. No lloraba, pero tampoco se movía. Por un instante, sentí que el corazón se detenía. Después, todo se aceleró. Corrí hacia ella. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Nos vamos?». Ella dijo: «No quiero hablar aquí, solo sube al auto». Observé sus manos, su cara, la forma en que apretaba las correas de su mochila. No tenía heridas, pero algo en su rostro se había vaciado. «¿Alguien te gritó? ¿Te dijeron algo?», pregunté. «No exactamente. Solo vámonos, por favor». Asentí. No me salían las palabras. Me giré, abrí el auto y entramos. Nos fuimos sin prisa, sin ruido. Nadie nos detuvo. O si lo hicieron, no lo noté. Ella miraba por la ventana. Yo apretaba el volante con fuerza. Mi cabeza trataba de atar cabos sin tener datos. ¿Escuchó algo? ¿La lastimaron? ¿La amenazaron? ¿Fue alguno de los otros niños? ¿Mi madre? ¿Mi padre? Todo era posible. Y cada idea era peor que la anterior. Quería saber más. No insistí. Estacioné unas cuadras más lejos, junto a un vivero cerrado. Silencio total. Apagué el motor. Solo nos quedamos ahí. «Está bien», dije por fin, con suavidad. «Estamos solas. ¿Puedes contarme?». No respondió. Seguí su mirada, fija hacia el frente. Pasaron unos segundos y dijo: «No quiero volver. Ni con la abuela, ni con el abuelo, ni a esa casa. Nunca más». Sentí que me quedaba sin aire. Su voz no era dramática ni furiosa. Era plana, honesta, como cuando uno ya tomó la decisión y solo falta ponerla en palabras. «No entiendo», susurré. Yo pensé que todo estaba bien. «¿Qué pasó?». Negó con la cabeza. «Solo no me obligues a regresar». Me quedé mirando el volante, intentando que mi mente alcanzara a procesar. No tenía ni las piezas del rompecabezas. «No lo haré», respondí por fin. «No vamos a volver». Y fue todo. Ella no explicó. Yo no presioné. Permanecimos en silencio. Ella, conteniéndose en el asiento del pasajero. Yo, repasando mentalmente el día, buscando señales, detalles, lo que me hubiera pasado por alto. Y no encontré nada. Eso fue lo que más me aterrorizó. No lo vi venir. Vivía en esa casa. Conocía a esas personas. O eso creía. Y ella había visto algo que la hizo querer escapar. Algo que la asustó lo suficiente como para pedirme que saliera también. Como si su vida, y la mía, dependieran de ello. Pero antes de todo eso, hubo una vida completa que nos llevó hasta ahí. Yo era la mayor de 2 hermanas. Cualquiera pensaría que eso traía liderazgo, respeto, quizá cierto favoritismo. No en mi familia. Ser la mayor era ser el experimento.
momento, la hija con la que se probaba el método. Cuando cumplí 15 y conseguí trabajo en la panadería del barrio, mis padres aplaudieron como si me hubieran coronado. No porque estuvieran orgullosos, sino porque ahora podía ayudar a pagar cuentas. Aquí todos aportamos, dijo mi madre, descartando mis protestas cuando quería comprarme un par de jeans. A los 16 ya entregaba la mitad de mi salario y hacía turnos extras sin que nadie me lo pidiera. Me repetía que era por el bien de la familia, que era maduro, responsable. Hasta que mi hermana llegó a la misma edad. Ningún trabajo, ninguna exigencia, ni una mención de ayudar. Dormía hasta tarde y se iba al centro comercial con sus amigas, mientras yo pasaba las mañanas entre espuma de jabón y doble jornada. Un día pregunté, con cuidado, ¿por qué esa diferencia? Ella no está hecha como tú, dijo mi madre, como si yo fuera una máquina y ella una muñeca delicada. Lo tragué, no quise parecer celosa, no quise generar problemas. Al fin y al cabo, yo tenía planes, o eso pensaba. Me casé joven, probablemente demasiado, pero creía que era feliz. Mi esposo, Julián, tenía ese encanto tranquilo, casi pasivo, que te hace pensar que es fácil convivir con él. Julián no era como lo había imaginado cuando empezamos. Yo trabajaba muchas horas. Tenía un buen puesto, mejor que bueno, excelente salario, prestigio, estabilidad. Julián, en cambio, solo tenía un empleo a medio tiempo. Decía que quería estar más presente para Elisa, que yo tenía más talento y experiencia en el mundo laboral. Y en ese momento me pareció razonable. No cuestioné nada. No me di cuenta de lo rápido que la desigualdad puede disfrazarse de rutina. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Se volvió irritable, callado, con cambios de humor que me hacían sentir como si caminara sobre vidrios agrietados. Nada roto todavía, pero cada paso dolía. Esa tensión se coló en todo, incluso en su relación con nuestra hija. No llegó a ponerle una mano encima, pero los gritos, los portazos, los silencios hostiles, las amenazas apenas audibles lo impregnaban todo. El punto de quiebre fue una botella. La lanzó contra la pared. No nos golpeó. No fue mi intención, dijo. Pero Elisa estaba justo en el pasillo cuando estalló. El susto fue tal que soltó la taza que tenía en las manos. Algo en mí se rompió en ese instante. No esperé a ver qué venía después. Metí lo necesario en una maleta, tomé a mi hija y salimos. Fuimos al único lugar que me quedaba, la casa de mis padres. Nunca imaginé que tendría que volver ahí. Técnicamente nos recibieron, pero desde el principio entendí que había condiciones no dichas. Dejar mi antiguo empleo fue una de ellas. Como madre sola, era imposible mantener aquel ritmo, audiencias judiciales, sesiones de terapia para Elisa, las salidas del colegio y una hija que saltaba cada vez que oía un ruido fuerte. En mi profesión, los trabajos flexibles y bien pagados son rarísimos. Así que me conformé con uno modesto, mal remunerado, pero que al menos me dejaba estar con ella. Pero ese ingreso apenas alcanzaba para lo justo. Nada sobraba. Y eso se convirtió en un problema, porque durante años yo había sido el sostén de todos. Cuando tenía ingresos altos, les enviaba dinero a mis padres cada mes, cubría facturas grandes. Pagaba sin que nadie lo pidiera. Incluso financié sus vacaciones en Portugal hace 2 veranos. Todavía lo recuerdan como el mejor viaje de sus vidas. Así que cuando el dinero dejó de llegar, el ambiente cambió. No con gritos ni reproches directos, sino con gestos, el suspiro de mi madre al mirar el ticket del supermercado, los comentarios constantes de mi padre sobre el consumo de agua. El hecho de que de pronto me olvidaran en el grupo familiar de mensajes. La casa, además, ya estaba llena. Mi hermana Mariana vivía ahí con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Parecían ardillas con exceso de azúcar y sin botón de volumen. Mis padres los adoraban, les dedicaban todo su tiempo, presumían de ellos constantemente. Y yo pensé, si ellos pueden quedarse aquí con su caos, ¿por qué Elisa y yo no? Pero desde el primer día supe que no era lo mismo. Los dibujos de mi hija no duraban ni un día en la nevera. Retiraban su plato sin que hubiera terminado. Una vez la regañaron por reírse viendo una caricatura. No eran todos, pero sí lo suficientes como para que se notara. Y ella lo notó. Por supuesto que lo notó. Empezó a evitar el salón. Se aferraba más a mí. Un día me preguntó si podríamos tener nuestra propia casa pronto. Le dije que sí, que esto era solo temporal, que la familia estaba para apoyarnos. Y lo creía, hasta que la escuché decirme que teníamos que irnos. Estábamos en el coche, bajo un árbol raquítico en un estacionamiento vacío. Yo tenía las manos en el volante, pero no arrancaba. ¿Me puedes decir qué pasó?
Le pregunté al fin. Y esta vez no dudó. Me miró de frente y dijo: la abuela, el abuelo y la tía no quieren que yo me quede. Me explicó que estaban hablando en la cocina mientras ella estaba en el baño. No sabían que podía oírlos, dijo. Planean mandarme con papá. Dicen que estaría mejor con él. Que están preparando algo. Se lo dijo como quien comenta el clima. Fría, lejana. Y añadió, sin mover la mirada del parabrisas: no quiero volver con él. Y yo no dije nada. Había escuchado un plan para devolver a mi hija a aquel hombre del que yo la había protegido. Y no había notado nada. De pequeña creía que la traición era algo escandaloso, como un grito con cuchillo, pero no, a veces es un murmullo detrás de una pared fina. A veces lo susurran las mismas personas que te criaron. La miré. ¿Qué más dijeron? No titubeó. Quieren que pierdas mi custodia. Que ellos pueden hacer que eso pase más rápido. Que si yo vuelvo con papá, tú vas a poder trabajar como antes y ayudarles otra vez. Traté de hablar, pero no me salieron las palabras. Dijeron que sería más fácil si encontraban algo en tus cosas, como droga o algo así, para que parezca que eres un peligro. Y después llamar a servicios sociales. Silencio. Me querían tender una trampa. Ella asintió, los labios tan apretados que se habían puesto blancos. ¿Estás segura? ¿Lo dijeron? Mamá, todo. Que hablo demasiado. Que la casa está llena. Que antes era mejor. Que ya no sirves. Y que él siempre fue el mejor padre. Dijo que lo sintió como si algo dentro de ella se hubiera movido. No roto, no explotado, solo desplazado. Así que empacó sus cosas, 2 mochilas, y me llamó. Al mirar hacia abajo, vi que había agarrado mi cargador. Estuve a punto de romperme ahí mismo, pero no. Encendí el coche y conduje. No volví, ni por ropa, ni por explicaciones, ni siquiera por mi cepillo de dientes. Fui directamente a casa de Chris. Lo conozco desde los 10 años. Nunca fuimos pareja, nunca lo intentamos. Es de esas amistades raras que sobreviven a todo, un amigo de verdad, con quien no hay necesidad de decir mucho, que siempre tiene un tubo extra de pasta de dientes. Abrió la puerta con una taza de café en la mano y un solo calcetín. ¿Podemos quedarnos aquí?, le dije. Nos miró a las dos, se hizo a un lado sin decir palabra. Por eso sigue en mi vida. Esa noche dormimos en su sofá. Elisa se acurrucó junto a mí, más callada de lo que un niño debería estar. Me quedé mirando el techo, contando las vueltas del ventilador, haciendo lo posible por no gritar. Mi teléfono vibró 17 veces. No miré el teléfono ni una vez. A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad. Me peiné, encontré 2 calcetines que más o menos combinaban, preparé el almuerzo de mi hija y metí una servilleta con un garabato mal hecho de un gato. Le di un beso en la mejilla y le dije: eres valiente. Asintió con la cabeza. No sonrió, solo mostró una valentía silenciosa. Caminamos juntas hasta la escuela. Y ahí estaban. Por supuesto que sí. Mis padres esperaban junto a la reja, con esa postura tensa y educada que usan las personas justo antes de decir algo cruel, como una especie de mafia disfrazada con bolsos de tela. Mi hija se quedó inmóvil. Le dije que siguiera, que yo me encargaría. Corrió hacia la entrada sin mirar atrás. Entonces me acerqué a enfrentar el campo enemigo. ¿Dónde has estado?, disparó mi madre sin un saludo, sin un abrazo, sin rastro de arrepentimiento. Creo que ya lo sabes, respondí. Te hemos estado llamando toda la noche, añadió mi padre con un tono más molesto que preocupado. Te fuiste con ella como si te la hubieras llevado a escondidas. No desaparecí, solo alejé a mi hija de un entorno donde estaban planeando arruinar mi vida, dije con calma. Mi madre parpadeó, desconcertada. Perdona, ¿qué estás insinuando? Ella los escuchó, en la cocina, mientras ustedes trazaban su pequeño plan de sabotaje para la custodia. Eso es absurdo, contestó rápido. Debe haber malinterpretado lo que dijimos. ¿También malinterpretó cuando hablaban de ponerme drogas para que pareciera inestable? Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Un leve rubor le subió por el cuello. Solo hablábamos de posibilidades, murmuró. Has estado muy estresada últimamente. Dejaste tu trabajo. Lo de la custodia no está yendo bien. He estado luchando, la interrumpí, mientras ustedes se dedicaban a planear mi caída, como si su comodidad valiera más que mi vida. Eso no es justo, intervino mi padre. Nosotros te hemos ayudado. Reí, una carcajada que no pude contener. ¿Ayudarme? Me dieron techo después de años en los que yo pagué sus cuentas. Les regalé una semana en Crate y les compré esa ridícula cafetera que tanto querían. Los ojos de mi madre se entrecerraron. ¿Entonces esto es por dinero? Esto es por lealtad, esa que ustedes cambiaron por unas vacaciones más tranquilas. Solo queríamos lo mejor para ella, intentó justificarse mi padre. Tú y Julián discutían todo el tiempo. Él era bueno con ella. Le arrojó una botella a la pared mientras ella estaba en la habitación, espeté. Eso no es ser buen padre. Eso es ser un peligro. Y ustedes lo sabían. Mi madre cruzó los brazos.
Estás exagerando. Estás dejando que las emociones te dominen. Estoy cansada de que manipulen la realidad, dije con firmeza. Intentaron arruinar mi caso por la custodia. Intentaron borrarme como madre solo para volver a su zona de confort. El silencio que siguió fue absoluto. Los miré a ambos. ¿Quieren tranquilidad? La tendrán. Desde ahora no sabrán nada más de mí. Ni visitas, ni mensajes, ni rastro alguno. No seas dramática, comentó mi padre con desdén. Me giré. ¿Dramática? Todavía no han visto nada, dije antes de alejarme. Esa noche estaba en la cocina de Chris, abrazando una taza de té que no había probado. Él se acercó y me preguntó con delicadeza. ¿Estás bien? No, respondí, pero al menos ahora sé dónde estoy parada. Mi hija apareció en pijama, con la servilleta del gato mal dibujado en la mano. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi brazo. No lloré, no porque no estuviera destrozada, sino porque ya no me quedaban fuerzas. Había perdido a mis padres, o quizás, por fin había aceptado que nunca fueron realmente míos. Pero lo que no había perdido estaba a mi lado, y quemaría el mundo entero antes de que alguien volviera a quitármela. Podría decir que después de todo lo ocurrido aprendí a relajarme cuando todo se volvía silencioso. Pero no fue así. Descubrí que el silencio, muchas veces, es solo la traición conteniendo la respiración. Habían pasado semanas sin tener noticias de mis padres. Ni mensajes, ni llamadas, ni primos curiosos preguntando por nosotras. Nada. Nathan lo llamó paz. Yo lo llamé sospechoso. Elisa estaba mejorando poco a poco. Volvía a dormir, a comer. Había empezado a dibujar unas historietas curiosas, con lobos luchando contra serpientes. No pregunté. Todas terminaban con el lobo ganando y durmiendo acurrucado con su cría. Y eso me bastaba. Seguíamos viviendo en casa de Nathan. Seguíamos como si tuviera otra opción en la que simplemente aún no había firmado el contrato. Pero no tenía nada. Nathan, bendito sea, jamás insinuó que estuviéramos de más. Le preparaba panqueques a Elisa y café a mí. Repetía cosas como: quédate el tiempo que necesites. Y comencé a creerle. Entonces llegó la oferta de trabajo. Horario flexible, buen salario y sin tener que renunciar a mi hija para poder volver a comprar queso. No lloré cuando me lo ofrecieron, pero sí me encerré en el baño a reír hasta que terminé tosiendo. Era como si, por fin, un trozo de mi antigua vida, la parte buena, estuviera regresando. Y justo entonces vi las fotos. No estaba espiando. Entré a Instagram solo para ver si el colegio de Elisa había subido algo sobre la exposición de arte. Y allí estaban, mis padres en la playa con Julián. Él, quemado por el sol pero sonriente, como si conociera personalmente al juez. Mariana también aparecía, con una expresión de triunfo, sosteniendo un cóctel como si fuera prueba para un juicio. El pie de foto decía: la familia es lo primero. Orgullosos del padre que es para nuestra nieta. No dejé caer el teléfono. Solo lo observé en silencio, luego le mostré la pantalla a Nathan. Ya entiendo por qué estaban tan callados. Se fueron a broncear su traición. Él no respondió de inmediato. Me ofreció una galleta. Por eso lo quiero. 2 días después, Servicios Sociales apareció en la puerta. Llamaron a las 9 de la mañana de un jueves. Abrí la puerta apenas vestida. Elisa se cepillaba los dientes. Nathan andaba por el fondo tratando de arreglar la gotera del fregadero con una llave diminuta. Recibimos una denuncia, dijo una mujer, con una carpeta en la mano. Su colega se quedó un paso atrás, escaneando el pasillo como si estuviéramos escondiendo drogas entre las plantas. No tuve que preguntar quién los había llamado, pero lo hice de todos modos. ¿Fueron tus padres?, respondió. Claro que sí. Dijeron que me había fugado con Elisa, que no tenía un hogar estable, que estaba involucrando hombres extraños en la crianza de mi hija, lo cual supongo que se refería a Nathan, quien en ese instante servía jugo en un vaso con forma de cuerno de unicornio. Registraron las habitaciones, le hicieron algunas preguntas a Elisa, revisaron la nevera. No encontraron nada. Dijeron que solo se comunicarían si se requerían medidas adicionales. Les agradecí con la calidez de una bolsa plástica. Luego fui al baño y vomité. Al día siguiente, estaba frente a mi abogado, mientras él jugueteaba con su ensalada y decía cosas como: «Esto es serio, Daria». «No me digas», respondí en voz baja. Me explicó que si mis padres testificaban a favor de Julián en la audiencia por la custodia, que ya estaba a pocos días de realizarse, las consecuencias serían devastadoras. «Son familia cercana», me dijo mi abogado. «Y si dan una versión en la que tú pareces inestable, podría tener peso». Lo miré fijamente. Llevaba una corbata con flamencos la última vez que fuimos a mediación, así que por alguna razón eso me daba confianza. Tragué saliva y pregunté: «¿Crees que voy a perderla?». Suspiró,
con ese cansancio que solo da la experiencia, y respondió: no, si ella habla. Esa noche, Elisa se acercó a mí con su cuaderno bajo el brazo y me preguntó si tendría que hablar en el juicio. Le dije la verdad, solo si quería quedarse conmigo. No dudó ni un segundo. Está bien, respondió, y volvió a dibujar su cómic sobre lobos. Esta vez los villanos eran serpientes disfrazadas de abuelitas con pelucas grises. La mañana del juicio, el ambiente del tribunal olía a desinfectante barato y falsedad. Julián entró con un traje tan rígido que parecía que lo llevaba puesto por primera vez en su vida. Detrás de él llegaron mis padres. Se sentaron justo detrás de su silla, como si ahora fueran parte de su equipo. Mariana, mi hermana, evitó mirarme. Elisa estaba a mi lado, balanceando las piernas con nerviosismo. Nathan, siempre firme, se sentó en la parte de atrás. Me dio una media sonrisa. El primer día fue devastador. Mis padres subieron al estrado y me describieron como una persona emocionalmente inestable. Mi madre dijo que siempre había sido demasiado sensible, mientras mi padre asentía como si participara en un documental titulado «Cómo destruir a tu hija frente a un juez». Mariana repitió lo mismo. Dijo que Julián era un padre ejemplar, que se quedaba en casa, que cuidaba de Elisa, que era paciente. Quise gritar, entonces ¿por qué lo dejé? Pero no lo hice. Me quedé sentada, apretando los puños hasta que las uñas se me clavaron en la palma. Después fue el turno de Elisa. Caminó hasta el estrado como si fuera a dar una exposición en el colegio. No miró a su padre, solo al juez. Quiero vivir con mi mamá, dijo con voz clara. Ella me escucha, me hace sentir segura. Nunca me ha gritado. Le preguntaron por Julián. Dudó unos segundos y luego respondió. Se enoja. Mucho. Lanza cosas. Una vez tiró una botella. Me asustó. El silencio fue absoluto. No quiero vivir con él. No me siento segura. Le preguntaron si alguien más la hacía sentir incómoda. Y entonces bajó la mirada y dijo. Mi abuela y mi tía dijeron que iban a hacer que viviera con él. Dijeron que harían que mi mamá me perdiera. Que iban a meter cosas en su bolsa para meterla en problemas. No podía llorar. Sentí como si me hubieran lanzado a un pozo sin fondo. Pero eso no fue lo último. Durante el receso, vi a Julián discutiendo con mi madre. No escuché lo que decía, pero vi cómo le agarró la muñeca con fuerza. Ella se soltó bruscamente. Mi padre se interpuso. Julián se marchó furioso. Esa fue la última vez que mis padres se le acercaron. Nunca regresaron al tribunal. Mi abogado me dijo más tarde que habían retirado sus declaraciones, que ya teníamos lo suficiente. Cuando volvimos a la sala, mi abogado fue implacable. Presentó todos los documentos, transferencias, gastos ocultos, propiedades no declaradas, el coche, los viajes, las cuentas, todo lo que Julián había intentado esconder durante el divorcio. También mostró cómo había comprado la lealtad de mis padres, y cómo, al acabarse el dinero, también se acabó su apoyo. El juez falló a mi favor. Custodia completa, sin visitas, sin contacto. Julián salió del tribunal rojo y sudando. Mis padres nunca se presentaron. Una semana después, todas las fotos de sus vacaciones desaparecieron de sus redes. El coche también, y ese brillo en sus vidas se desvaneció. Nathan me mostró una captura de pantalla de una publicación de mi madre antes de que la borrara. Decía: a veces la familia es la lección más dura. Reí. De verdad, reí. Ha pasado un año desde entonces. A veces todavía despierto pensando que algo va a explotar. Pero miro a mi lado y veo a Nathan roncando con la cara enterrada en la almohada, y a Elisa abrazada a su peluche de lobo, y recuerdo que estamos bien. Nathan y yo terminamos juntos, lo que todavía me sorprende. Lo conocía desde que éramos niños. De esos que comían crayones y decían que iban a ser bomberos científicos cuando crecieran. Siempre lo vi como un amigo. Solo eso. Pero él llevaba años sintiendo algo más. Me lo confesó una noche, entre tostadas quemadas y vino barato, que nunca dijo nada porque no quería arruinar lo que teníamos. Hasta que algo cambió. Tal vez fue la forma en que le sostuvo la mano a Elisa en el tribunal. Tal vez fue que nunca intentó arreglarme, solo estuvo ahí mientras me reconstruía. O tal vez fue el momento. O todo junto. Una noche me besó, y yo le devolví el beso. Y de pronto, todo tuvo sentido. Es bueno conmigo. Más de lo que pensé que merecía. Elisa lo adora. Construyen castillos de cartón juntos, escuchan sus teorías sobre lobos como si fueran profecías, y la deja ganar al Mario Kart exactamente la mitad de las veces. El otro día le dijo: me alegra que seas parte de nuestra manada. Nathan lloró. Dice que no, pero lo vi en el pasillo. Mis padres intentaron contactarnos una vez. Un sábado por la mañana se presentaron con panqueques, como si el olor a traición viniera con jarabe. Dijeron que no sabían cómo era realmente Julián, y que tal vez podríamos dejar el pasado atrás. No tuve ni que responder. Nathan salió al pasillo, los miró directo a los ojos y dijo: tienen que irse. Ahora. Elisa apareció detrás de él, asintiendo como si fuera su respaldo. Se fueron. No he vuelto a saber de ellos. Me enteré
por comentarios de familiares lejanos que las cosas no les van bien. Han tenido problemas económicos. Algunas personas, amigos de toda la vida, rompieron contacto tras enterarse de lo que intentaron hacer. Parece que intentar arruinarle la vida a tu hija para quedarte con una niñera gratis no queda bien en el club de bridge. Yo estoy reconstruyendo mi vida, día a día. Tengo un empleo que me permite respirar tranquila, una hija que crece libre y segura. Y una pareja que no intenta salvarme, solo caminar a mi lado. No hay lujos, no hay finales de cuento, pero hay calma, hay risas sinceras, y hay amor del que no hace ruido, pero sostiene. De vez en cuando, algún conocido menciona a mis padres, que ya no están como antes, que mucha gente les dio la espalda después de todo, que el círculo donde antes eran bienvenidos ya no los llama. No me alegro por eso, pero tampoco me pesa. Cada uno carga las consecuencias de lo que elige. A mí me tocó elegir entre el miedo y la dignidad, y elegí seguir en pie. Hoy, en mi casa, no hay secretos, solo conversaciones, dibujos de lobos, castillos de cartón y una paz que me niego a perder. Si alguna vez sentiste que todo se venía abajo, te entiendo. Y si estás intentando levantarte, no estás sola. Gracias por leer hasta aquí.